¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Alberto Fernández dijo que la inflación es autoconstruida. Vos en tu casa con tus pensamientos y tus expectativas la construís. La inflación estará autoconstruida, pero la moneda nacional está destruida. Te cuento algo para que tengas una referencia. Desde el 2003 a esta parte, ¿cuánto fue la inflación? Incalculable. ¿Sabés cuántas veces el kirchnerismo, el gobierno actual, que cuando termine este año, de los 20 años que se van a cumplir desde aquel 2003, habrá gobernado 16 de 20, se decidió a meter un billete nuevo de una denominación mayor? Hasta el día de hoy, cero. Estamos cortando la cinta ahora, estamos inaugurando algo inédito para el kirchnerismo. Este es el cuarto gobierno kirchnerista. Están por primera vez presentando un billete de mayor denominación, el de 2000. Vos me dirás, ¿pero cómo? ¿Y el de 100? Bueno, el de 100 le hicieron un restyling, pero el de 100 es el de siempre. De hecho, insisto con esto, nunca quisieron modificar los billetes ni agrandarlos. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Lo cierto es, ahí tenés la figura de este billete, que saldrá a la luz en 2 meses, dicen algunos. A mitad de año, dicen otros. Vos pensás en una dinámica inflacionaria. Este billete, si fuera de este tamaño, cuando salga, imaginariamente plegalo, y va a tener a lo mejor la mitad, 3/4 de su valor, si vos lo querés ver gráficamente. Nacen muy lastimados estos 2 médicos y el Malbrán, nacen demolidos, lastimados por esta inflación galopante. La cuestión es la siguiente, miren, hubo que hacerlo. ¿Por qué? Porque los cajeros están que no dan más. Es muy caro el transporte de lo que Fariña nos enseñó, se llama el físico. Se dan escenas tremendas, gente pagando con ya fajos de billetes. Ya el electrodoméstico más usado es el contador de billetes porque se vuelve ya insoportable. Por eso, también por el costo de la fabricación de los billetes, piensen que cuesta cada billete 10 centavos de dólar la fabricación. No se sabe si ahora van a tener que salir a importar billetes, pero hubo que hacerlos en España, hubo que hacerlos en Brasil. Para aquellos que piensan en la soberanía monetaria, esto no es un chiste, venían los Hércules cargados de billetes, por ejemplo, en 2 gestiones anteriores, la de Cristina, de Brasil, con los fajos de 100 pesos, porque el gobierno nunca quería blanquear esto que sucede, que es la inflación. Ustedes saben que el kirchnerismo tiene serios problemas para relacionarse con la realidad cuando la realidad le es adversa. Por eso no gusta de medir y por eso no quiere mostrar o poner en escena billetes nuevos. De hecho, nos va a contar Cecilia Bouflet en un rato lo difícil que fue la tensa discusión para instalar y convencer al núcleo duro kirchnerista de que era necesario ya sacar a la cancha nuevos billetes porque había escenas bizarras, insisto, de gente pagando en lugares con fajos o con tocos de billete que eran ya parecidos de a poquito a Venezuela. Venezuela queda lejísimo porque, por supuesto, ahí pesan la plata, pero de a poquito ibas agarrando tocos de billetes. Lo cierto es que ahora se decidieron finalmente. Hay una objeción muy grande del gobierno que tiene que ver con que estos billetes más grandes en el mundo, dicen, sirven para negrear, sirven para el narcotráfico, sirven para hacer operaciones delictivas y muchos del kirchnerismo duro y tal vez de otras corrientes que no tienen que ver con el kirchnerismo piensan que los billetes grandes no son buenos por esto, porque sirven para negrear. La pregunta que uno se hace es, si quieren invitar a que la economía argentina pase del negro al blanco, ¿habrá otra forma mejor que restringir la denominación mayor de billetes que tanta incomodidad nos causa? ¿Vos viste algún proyecto de ley para facilitar, para incentivar, para invitar? Usá todos los verbos que quieras para estimular a que toda esa economía que está en negro, recordá, el 40% de los trabajadores están informales. Les pagan a lo mejor con billetes y toda esa gente sale y circula con billetes. Es cierto que cada vez el pago electrónico está más instalado, pero ¿cuántos lugares vos fuiste que te dicen está caído el postnet o Mercado Pago o cualquier otra forma de pago? Te la esquivan. Si bien cada vez más eso está instalado, en muchos centros eso
urbanos todavía no ocurre, y eso es porque una gran porción de la economía argentina está en negro y este gobierno no hace absolutamente nada para que sea negocio blanquear. Bien, quiero mostrarte un gráfico que es el gráfico de la circulación de billetes de 1000. ¿Cómo empezó y cómo está? Cuando largó en 2019, en noviembre de 2019, Alberto Fernández, tenías ahí 255 millones de billetes de 1000 en circulación. Simplemente mira las barritas ascendentes, 3.086 millones de billetes en circulación. De hecho, el billete que más circula es el señor Hornero, es el de 1000. No hay ya prácticamente cosa que no pagues con un billete de 1000. Y quiero cerrar con esta cuestión, con esta objeción. Dijimos que es caro transportar, dijimos que es caro fabricar, pero toda esta necesidad de tener billetes nuevos chocaba con una roca dura. El material más duro del universo no es el grafito, no es otros minerales durísimos, sino es la ideología, la obcecación. Hay una idea en el núcleo duro de que si vos pones billetes a circular más grandes, la gente ve con claridad que los precios no se van a detener y entonces entra en una dinámica de inflación autoconstruida. Es como si te dijeran que si vos ves billetes más grandes vas a creer que este gobierno no está deteniendo la inflación y por el contrario, al ver los mismos billetes de siempre, te haces la ilusión de que las cosas podrían estar mejorando. ¿Vos creés esto verdaderamente? Realmente es una posición que nos toma un poco por tontos a todos. Lo que está pasando es la incomodidad. Si el gobierno cree que la expectativa inflacionaria se arma poniendo billetes más grandes, está completamente equivocado. Digo, y nos va a contar Cecilia Bufflet, cómo la idea era sacar de 5, de 10, alguno decía de 20, sobre todo de 10, y eso queda completamente frenado por esta idea. Número 1, de que realmente podría confirmar la inflación, un salario mínimo, una jubilación mínima de 52, 56, ahora cuando aumenten un jubilado le van a dar 5 billetes de 10.000, quieren evitar eso, que son solo 5 billetitos lo que cobró el señor o la señora jubilada. Y lo último que quiero decir, lo más hipócrita de todo lo que estoy mencionando es el tema de las operaciones sospechosas. Hay una parte del kirchnerismo que cree que poner billetes más grandes es facilitar la trampa, el negreo y las operaciones delictivas. ¿Cómo puede ser que un gobierno que se especializó en traslado de bolsos, que Fariña nos enseñó en La Rosadita, que es el físico, nos diga ahora que el problema es, mirá esta foto, te llevo a esta foto, el gobierno, ¿te acordás de esto? Es un video, donde hay foto hay video. Ahí veías cómo se contaba en ese electrodoméstico tan usado que es el contador, euros, dólares, todo eso hizo el gobierno, hubo muchos casos de corrupción muy tremendos y todo se hizo en efectivo. Uno reflexiona y dice, termosellado, ¿será que el termosellador ve a todos de su misma condición? La verdad es que no es así. Acompáñenme, voy a saludar ahora a Lucía Salinas. Lucía, fueron condenados la mamá de Lucio y su pareja, pero hay una pregunta. ¿Por qué la mamá biológica de Lucio no fue condenada por abuso sexual y la pareja sí? Diego, estamos seguramente ante uno de los casos más aberrantes del último tiempo. El asesinato de Lucio, un niño de 5 años que pesaba tan solo 18 kilos. ¿Y por qué te traigo a colación estos dos datos? Porque hoy escuchamos al Tribunal de La Pampa encontrar responsables de homicidio agravado a la madre y a la pareja de la madre. Cuando se agrava el homicidio, a la madre le dicen, por supuesto, por el vínculo. También el tribunal habló de la alevosía, que tiene que ver con la imposibilidad del niño de defenderse. Este niño que yo recién te decía, 5 años, 18 kilos tan solo. Pero además, lo que dijo la justicia en esa sentencia hoy es que la violencia aplicada y el nivel de violencia aplicada era continua en el tiempo. Y finalmente el ensañamiento, que tiene que ver con el nivel de crueldad con el que maltrataban, lastimaban, agredían a Lucio
Y todo ese conjunto le generó las lesiones que finalmente causó el peor de los escenarios, su muerte. Pero además el tribunal habló y confirmó que al menos durante los últimos 2 meses antes de su muerte, Lucio sufrió diversas agresiones sexuales. Y acá tu pregunta, ¿por qué a la madre la absuelven y solo a su pareja, a Abigail Páez, la encuentran responsable de este delito? Lo primero que analizó la justicia fueron diversos dibujos que lograron obtener de Lucio, dibujos que había hecho en el jardín de infantes, donde ninguna alerta se despertó ni nadie observó nada. Esos dibujos... Nadie miró los dibujos o nadie con un ojo medianamente entrenado miró los dibujos. Exacto. Esos dibujos... Algo peor. O los miró, los vio y no quiso hacer nada, bueno, no pudo, tuvo miedo. Porque en algún momento lo que muchos se preguntaban era, ¿nadie observó las expresiones de Lucio? Bueno, había dibujos en el jardín de infantes, había dibujos que fueron secuestrados del domicilio donde Lucio estaba viviendo el último tiempo. Los peritos señalaron que esos dibujos expresaban que el niño era víctima de abuso sexual. Y en esos dibujos estaban individualizadas tanto la madre como la pareja. Un segundo elemento fue un objeto sexual peritado. Ese objeto tenía muestra genética ADN de estas 3 personas, del niño, de la madre, de la pareja. Pero lo que señalaron los jueces de este tribunal es que todas esas pruebas no eran concluyentes para acusar, responsabilizar a la madre y ante la falta de certeza, solo pudieron absolverla. ¿Por qué a la pareja de la madre sí la condenaron por abuso sexual y lo pudieron comprobar y a la mamá no? Bueno, el tribunal lo que dice es que durante todo el juicio, durante toda la acusación, la única prueba reunida responsabilizaba a Abigail, a la pareja, que la llevó a terminar acusada, condenada por este delito de abuso sexual, cuando ella sale de la casa el día que Lucio pierde su vida, con el niño para trasladarlo al hospital Evita, pide ayuda a los vecinos. Y al menos a 4 personas distintas, ella, para desligarse de la situación, del estado en el que estaba Lucio, dice 2 cosas. A Lucio lo golpearon, pero también lo violaron. Y esto es lo primero que llama la atención a las personas que lo ayudan a trasladar a Lucio al hospital. ¿Cómo podía ella tener conocimiento de que el niño había sido víctima de abuso sexual? Estas propias palabras de Abigail durante el traslado y también lo repite cuando llega al hospital con Lucio, ya sin vida, lo que comprueba para la justicia es no solo su nivel de conocimiento sobre los abusos sexuales que el niño sufría, sino también su participación directa en ellos. Por eso terminan condenándola por este delito también, no solo por el homicidio, sino también por el abuso sexual. ¿Y por qué la madre no? Porque lo que considera la justicia es que no hay pruebas hasta el momento o durante todo el juicio, no hasta el momento, sino durante todo el juicio, que le involucren directamente en los hechos de abuso sexual. La que expresa el conocimiento de estos actos es su pareja, Abigail. Y por eso, ante la falta de pruebas que pueda dar certeza sobre el accionar de la madre en el delito de abuso sexual, la justicia lo que aplica es, ante la duda, absuelve. Porque no puede condenar por sí las dudas, sino que ante la falta de certeza, debe absolver. Finalmente, ¿hay alguna diferencia en la pena? ¿Tienen ambas prisión perpetua, aun que la mamá no haya sido condenada por abuso sexual? Bueno, hoy lo que escuchamos al tribunal fue decir, tanto Magdalena como Abigail, la madre y la pareja, son responsables del homicidio. Lo que vamos a escuchar el 13 de diciembre es qué pena van a cumplir. Por los agravantes aplicados, todo indica que solo afrontarán una cadena perpetua. ¿Modifica que no la hayan acusado a la madre del delito de abuso sexual esa pena? No, no la modifica. Lo que sucede es que la familia, cuando apele seguramente este fallo, estos fundamentos, va a pedir que también
se avance en este delito contra la madre, porque lo que quieren es, y lo decía hoy la familia, para que Lucio pueda descansar finalmente en paz, es que ambas sean responsables de todos los delitos y de todas las agresiones, tanto físicas, psicológicas como sexuales, a la que sometieron a este niño de 5 años. Gracias, Lucía. Lo que sigue va a ser averiguar qué pasó en los hospitales y centros de salud que vieron las heridas constantes, no menos de 5 internaciones, no, pero sí tuvo consultas graves de lesiones. ¿Qué pasa ahí? Nadie vio nada, no pudieron relacionar la visita 1 con la visita 2, con la visita 5, no hubo un médico clínico que uniera elementos y dijera acá está pasando algo. Sí lo vieron, pero prefirieron no meterse por miedo a... Están sobrepasados de casos y salvo que algo sea todavía más grave. O sea, esto es un elefante, ¿no lo vieron? En el jardín de infantes tampoco. Y la otra pregunta es por la jueza. Uno sospecha que cada vez que ocurre algo grave, como suele pasar en este tipo de situaciones, durante un tiempo los jueces se van a cuidar más, el jardín va a mirar más los dibujos a ver si encuentra algo raro, van a contratar a una psicopedagoga o a alguien que pueda echar un ojo. Durante un tiempo, cada chico que pase o chica por la guardia van a examinar. Esperemos que eso dure y no que sea como suele ser, que al tiempo los controles van siendo más laxos y volvemos a una cosa tan saturada que otra vez puede pasar un elefante y nadie lo ve. Acompáñenme. Voy a ir a la mesa, voy a saludar a Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? A Pablo de León. ¿Cómo te va? Y Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Ceci Bufflet, hablábamos de el billete de 2000. El billete de 2000 llegó. ¿Qué pasa con lo ideológico? ¿Por qué no sale a la cancha uno de 5, uno de 10? Yo creo que el de 5.000 va a salir. Las fuentes que yo tengo en el Banco Central dicen que en las próximas semanas probablemente se anuncie el de 5.000. Donde está hoy la batalla es en algo, por supuesto, muy importante. Agregarle o no un 0 a el billete y que aparezca el de 10.000. En el de 10.000 hay todavía batalla discursiva, batalla ideológica. ¿Cuál es el núcleo ideológico? ¿Por qué no queremos núcleo duro? ¿Por qué no queremos uno de 10.000? Bueno, no quiere el Instituto Patria fundamentalmente un billete de 10.000 porque es la batalla que dio también con el billete de 100 durante la última parte del gobierno de Cristina Kirchner. Es admitir la inflación, reconocer y que vos te des cuenta en un hecho cotidiano y natural, en el billete que recibís, lo que pasó con la moneda, que tengas que recibir un billete cada vez más grande y sobre todo una cosa, que mantengas esa fantasía bastante ridícula y bastante, no sé ni qué adjetivo ponerle, de que pienses que estás ganando más plata si cuando cobras tu sueldo o te pagan algo, te dan un toquito por unidades. de... En realidad, digamos, cuantas más unidades, billetes recibas, estás mejor. Mira, exactamente. Yo te voy a decir una cosa. El gobierno se está perdiendo y no les voy a cobrar nada por la idea. Una oportunidad espectacular, porque mostraba bastante con Mario Masachesi el billete de 2.000 que va a tener 2 personas, a los doctores Carrillo y a Grierson. Hubieran hecho el billete de 10.000 y ponen a Messi y a Maradona juntos y le ponen toda la mística de lo que está hablando la gente en la calle todavía está viviendo un mundial. Porque quiero decirle una cosa de León. Déjame cerrar. Sí. Que todavía dura la alegría del mundial, los pibes siguen hablando de Enzo Fernández. Digo, hubieran puesto un billete de 10.000, se suben a la escaloneta, ponen a los dos para que no haya un debate ni grieta de Maradona y Messi y listo, se las regalo. Y ese hubiera sido un billete mimado y querido. Ese hubiera sido un billete... Pero cuando vas a... Lo que vos decís siempre, que vas al cajero y el cajero está tosiendo un rato porque no para de sacar billetes cuando sacaste 30.000 pesos. No, y no sé si les pasa a ustedes esta paranoia. Quiero contar una cosa de esto. Ahí voy. ¿Les pasa esto que van, piden billetes, no sé, le sacás 5.000 pesos, 10.000 pesos, y medio que metés la mano fuerte porque crees que quede atrancado? Viste que el billete tolera, digamos, tiene una capacidad de dar billetes. 40 billetes. Y metés las manos como a ver si me está... No. Dámelo. Sale un triple de miga. Claro. ¿Sabés cuál es la cantidad que tenés que depositar por cajero? El máximo, o sea, lo 40 billetes, creo que son 250.000 pesos. Hasta 250.000 pesos, al menos en el banco con el que yo trabajo. Depende del modelo del No cajero. podés ir a la caja.
250.000 pesos tenés que depositarlo en un cajero. ¿Y pero cuántos tenés que estar un rato? Le decís a la gente, Sí. acampen. No, además, Claro, o los pasa turnos muchas te los veces tienen que dar de claro. una hora, hora y media. No pasa muchas veces que uno lleve 250.000 pesos al Claro. banco, pero si alguna vez te tiene que pasar, estás un rato largo haciendo eso. Y otra cosa, los billetes estos, ¿cuándo van a estar? Bueno, una cosa primero sobre la idea de Pablo. Hubo alguien en el gobierno que tuvo una idea de que la serie esta de billetes fuera conmemorativa de la escaloneta. Pero- Estuvo en discusión sobre la escena. ¿Por qué se eligió este billete de 2.000 pesos con esta imagen? Básicamente por una cosa, porque este billete ya está hecho. Porque en el Banco Central, en la Casa de la Moneda, esta discusión ya existió, estaba prácticamente saldada, iba a salir el billete de 5.000 pesos, estaba hecha la matriz y estaba comprado parte del papel. Entonces, sacar este billete es lo que les va a permitir sacarlo rápido, porque está la matriz. Ojo, dice billete conmemorativo. ¿Qué quiere decir eso? Que la serie de verdad del de 2000 en algún momento saldrá y se van a cambiar todas las caritas y va a quedar como el de Eva. ¿Te acordás que el de Eva Perón de 100 pesos salió como billete conmemorativo y apareció uno antes y uno después? Este billete es temporal. El de 5.000 va a salir también, o por lo menos la intención es que lo apruebe este directorio del Banco Central. Ahora, no está claro cuándo va a terminar impreso. ¿Dónde porque- se imprime, Claro, Ceci? se tiene que imprimir en la Casa de la Moneda. Hay un delirio con esto, que es que hasta nos cuesta reservas si querés no tener un billete de mayor denominación, porque la Casa de la Moneda labura Es que perdió 20 24 millones de dólares o más el año pasado. Exactamente. Bueno, esa Casa de la Moneda pierde plata, pero además nosotros estamos importando billetes y mandándole dólares a Brasil y a España para que nos impriman billetes, porque no nos alcanza la producción localmente. Cuando si vos hicieras uno de 2.000 o de 5.000, la producción local de billetes te alcanza para hacer eso. Perdón, Bien. te quería preguntar cuándo va a salir efectivamente, porque los billetes fueron anunciados el 23 de mayo del año pasado, que dijeron van a salir en octubre del año pasado. Sí. Nunca salieron. Hicimos programas, ¿recuerdan que hicimos programas sobre Sin billetes? cambiar el número, Claro, sin cambiar la hicimos- denominación. Claro, hicimos programas, mostramos los dibujitos, todo, hablamos, entramos en Sos la muy polémica. ansioso. Mi sensación es que vos sos ¿Querés muy muchos ansioso. de Vos querés 2000? todo Vos ya. sos más porque me cortaste, pero quiero decir, en aquel momento, incluso esa imagen de Carrillo fue criticada por el Centro Vincental, que habla Claro. de conexiones nazis de Carrillo. Digo, ya lo discutimos, estuvimos una semana entera hablando de esto en mayo del año pasado, porque los billetes iban a salir. Ahora, otra vez empezamos a hablar de que los billetes van a salir. ¿Cuándo van a estar? Sí. Está hecha la plantilla y está hecha la matriz, está el papel y la intención de todo el mundo dentro del Banco Central, la Casa de la Moneda y el equipo económico es que salga. Hoy está la batalla cultural en el de 10.000, vamos a ver qué pasa en la Pero no hay fecha para que salga. Willy Cohen Bueno, está con depende del nosotros. proceso industrial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Willy. Hola. Bien. ¿Cómo andan? Hay una lucha ideológica por si blanqueamos y sacamos a la cancha billetes más grandes, estamos reconociendo que la inflación está desmadrada, aunque sabemos que ya lo está. Sí, probablemente. Lo que pasa es que la inflación es cada vez más, digamos, más alta y bueno, finalmente barre con los últimos muros de la resistencia ideológica, porque esta discusión existió durante el gobierno de Cristina, pero Cristina pudo resistir porque la inflación era 35% al año. Lamentablemente, Alberto no puede resistir porque la inflación es 100% al año y por lo tanto ya la situación, o sea, se rompen las calles del microcentro por el peso de los camiones, digamos, de caudales, ¿no? Los camiones de caudales tienen que dormir con dinero adentro. Pero porque pará, no hay porque lugar ya en los... llegó el momento en donde uno no entiende si es una figura, una metáfora. No, es una no, realidad. es real, no es lo que vos Te decís. doy algo mucho más grave. Si vos haces un depósito en algunos bancos por más de 2 millones de pesos en efectivo, cuando vas inmediatamente a mirar el saldo, te descuentan 25.000 pesos por manejo de efectivo. Sí, eso es así. Entonces ya, digamos, la situación se empieza a tornar inmanejable, ¿no? Por supuesto, como siempre, se perdió una gran oportunidad. Me pareció buenísimo la iniciativa del billete de 10.000 de Diego, digamos,
también podría estar la Tota y digamos, y Claro, Don Diego. pero yo digo, para No sé meterlo Messi, en el porque podríamos hacer mirá toda si se la- resistía Messi Y también no, al porque billete. además, No voy ni al balcón ni al billete. No, en el caso, digamos, pero hablando en serio, se podría haber aprovechado y se podría haber hecho el billete de 5 y de 10, pero siempre hay como ganas de jorobar, ¿viste? Hay ganas de seguir en esta discusión, que es una discusión Ahora- respecto de los problemas económicos que tiene la Argentina. Es una discusión, lógicamente, muy menor, digamos, ¿no? Ahora, es una medida Pero- muy sintomática. Una tontería, digamos. No, pero no, me parece que es más que una tontería. Explica claramente cómo estamos viviendo. Esta gente cree que si yo tengo solo 2 billetes para 20.000 pesos, no tengo los 20 billetes, voy a creer que tengo más plata. Esta gente está Subestima. manejando la economía de Argentina. ¿Se dan cuenta el nivel de locura y de estupidez que están manejando? O que de estupidez que creen que tenemos. ¿De verdad piensan que porque tenemos menos No, billetes es decir, vamos a pensar que es cierto estamos que mejor? existe la ilusión monetaria, pero repito, esto es manejable con inflaciones Claro, a nivel. como las que tenía Cristina, no como esta inflación, ¿no? Esta ya es una inflación que te genera todo tipo de Hoy la vocera dificultades. presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que los medios y el Blue conspiran contra la inflación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hablamos, como estamos charlando ahora acá, o lo que hacen con los que especulan con el paralelo, generan que los precios aumenten. Entonces un gobierno que cree que el aumento de precios es culpa nuestra y culpa del Blue, bueno, obviamente va a pensar, ustedes daban 2 ejemplos de lo que es la locura, vos decías 250.000 un cajero, vos decís que los camiones duermen con plata adentro porque no hayan de guardar. Bueno, esto hay que resolverlo de alguna manera. El problema de fondo no es crear un billete. Entonces digo, Obvio. les vamos a seguir dando la noticia. Hagan el billete de 10 con la de Maradona, de 10.000, con la de Maradona y Messi, Te se regalas suben la a la idea. escaloneta y listo. Willy, ¿cuánto tiene en el Ministerio de Economía Massa? ¿7 meses? ¿8 meses? Agosto. Empezó en Agosto, octubre, ¿no? septiembre, octubre, Agosto, noviembre, agosto. diciembre, Agosto. enero, febrero. Sí, está bien, septiembre. Ujú. ¿Cómo evalúas estos meses de Sergio Massa ahí? Y bueno, digamos, en alguna medida logró ir, digamos, tirando para adelante los problemas, logró el apoyo, digamos, de Cristina y lo que representa Cristina para hacer, digamos, para mantener el acuerdo con el fondo, probablemente porque no hay otra alternativa para el gobierno. Y bueno, y en alguna medida puede representar para Cristina la opción que representó Alberto en 2019, es decir, encontrar un candidato supuestamente moderado que, bueno, que le permita a Cristina y a la Cámpora ir con una fórmula compartida y eventualmente poder pelear en las elecciones, Y ¿no? si Lo lo de tenemos que tomar medir poder. como ministro de Economía por inflación, por si pudo recuperar reservas del central, si No, se te pudo diría- el crecimiento. No, bueno, es decir, yo te diría que se evitó profundizar, si querés, la corrida contra el peso, con, insisto, medidas que van postergando finalmente el sinceramiento de la economía. Ahora, por ejemplo, los aumentos de la nafta se hacen a fin de mes en lugar de a principio de mes, para que el índice dé un poquito mejor. Bueno, se va, ¿Puedes repetir eso? Digamos, va a haber Claro. veces que te diga, por favor, repetí eso, porque no se puede creer. Están colocando... A ver, Claro, los aumentos de la nafta que iban a ser en la primera quincena de cada mes, ahora se tiran hacia el final del mes, porque bueno, hay cómo se pondera la medición del índice de precios, eso te ayuda un poquito, digamos, te ayuda un poquito en el mes de febrero, después te complica en marzo. Es como, digamos, Pan para hoy, hambre para es como mañana. pagar la visa con American Express. Después, digo, en algún momento dado tenés que pagarla. Pero bueno, yo creo que Massa ha logrado, digamos, esa suerte de ir tirando un poco para adelante. Vuelvo a repetir, ante un escenario también, es decir, Massa para mí tiene algo a favor, que es lo último que le queda a Cristina, y que la oposición está muy dividida y que tampoco la oposición está mostrando mucho las cartas económicas. Esa me parece que es el activo de Massa. El pasivo de Massa es la inflación. Es decir, él digamos, hereda una situación de un muy mal manejo de lo que fue, digamos, la administración Alberto, Cristina, Plan Platita, Guzmán, y no puede salir de eso. Es decir, no creo que pueda bajar la inflación lo suficiente como para
eventualmente ser un candidato competitivo, ¿no? Vos pensás que, digamos, desde el 83 a la fecha, ningún presidente pudo, digamos, sobrevivir a la inflación. La inflación se los llevó a todos y todos los presidentes perdieron las elecciones por la inflación, incluyendo Cristina en el 2015 y por supuesto Alberto Fernández en el 2021, Mauricio Macri en el 2019, Raúl Alfonsín. Es decir, la inflación se los llevó puestos a todos y el año 2021 el gobierno hizo la peor elección de su historia con una inflación que estaba al 3% mensual. El peronismo perdió en la provincia de Buenos Aires en distritos que habitualmente no perdía o que sacaba muchos más votos. Bueno, todo lo que pasó en el 2021. Y yo creo que eso era con una inflación de 3% al mes. Ahora estás con una inflación de 5 o 6. Digamos, eso me parece que es el problema más serio que hoy tiene el proyecto de Sergio Massa, ¿no? Cecilia, vos tenés unos números de inflación. Sí, porque hoy salió el índice de barrial de precios que contrasta muy duramente contra el formato de precios justos que lanzó el gobierno y que relanza mañana y con esa idea de que los precios están controlados adentro del supermercado donde se compra nada más que el 30% de la población. 102% en el año, al cierre de enero, le dio a el instituto la inflación en los barrios del Gran Buenos Aires en comercios de proximidad y de cercanía. Pero mirá lo que pasa con alimentos en particular. Los productos de almacén tienen un aumento de 118%, casi 120% en un año. La inflación de 3 dígitos a mucha gente le llegó y le llegó muy duramente. Mirá lo que pasa con verduras y con los productos frescos. En un año, 150% de inflación. La verdad es que el número del INDEC en eso es parecido, porque los productos frescos están afuera de todo tipo de acuerdo. Es una venta muy atomizada, el gobierno no ha podido cerrar acuerdos ahí y están 150% arriba. Y mira, este número del 102% tiene una gran ayuda, que es esta. La carne en los últimos 12 meses subió 58%. Eso va a ser un gran dolor de cabeza en los próximos meses. Hay algunos que estiman que la carne puede llegar a subir en los próximos 3 o 4 meses en etapas hasta un 100%. Puede duplicar el precio un kilo de asado. Y eso es un terrible dolor de cabeza para la inflación, para todos nosotros como consumidores, por supuesto, pero para el número de inflación de Sergio Massa de los próximos meses. Pero acá hay un superclásico. Ahora voy con Osvaldo. Que es inflación versus salarios. Claro. Porque para entender la situación actual, tenemos que hablar de la otra pata, del otro equipo que juega contra la inflación. Háblenme ustedes de cómo ven los salarios. No hace falta de lo personal o sí, pero digo... No, pero ahí Bueno, también pero tenés datos oficiales. El principal pagador de salarios es el gobierno, ¿no? Salarios, jubilaciones, planes. Y la forma, digamos, el ajuste es la inflación. Vos pensás que recién ahora a los jubilados les van a reconocer el 17% de la inflación de los últimos 3, 4 meses, que por supuesto ya la pagaron. Sí. Entonces, en definitiva, la licuación del gasto público se hace a través de la inflación. Y ese es el ajuste y ese es el modelo inflacionario. Lo que pasa es que se ha pasado tanto de rosca que es un modelo que me parece que va a determinar una derrota política. O sea, ahí es donde... Si licuás un poco, ahí donde si está... licuás mucho... Bueno, en este momento... Estaba Osvaldo, sí, está Osvaldo, claro. No, primero quería decir que con el tema de la inflación que nos contaba Ceci recién, ese es el número real que vive gran parte del país. Porque recordemos, precios cuidados, precios justos, todo eso solo existen en las grandes ciudades. Digo, esto en las grandes cadenas de supermercados. En las grandes cadenas de supermercados. En gran parte del país estos números no existen. Digo, los números de precios cuidados no existen. Y por otro lado, la inflación es un gran negocio para mucha gente también, digamos, ¿no? Digo, grandes empresarios no están tan preocupados porque les sirve para licuar los salarios. Y también el sindicalismo, que se ufana por tener grandes paritarias, también en realidad esas grandes paritarias no son gran cosa cuando la comparás con el pero eso lo que yo quería decir era respecto a esto último que dice Osvaldo. En estos momentos hay varias negociaciones abiertas paritarias que son importantes. Bancarios es la clave. Iba a tener una reunión el martes, no hubo un acuerdo. Hoy hubo una reunión. También está la UTA negociando. ¿Qué pasa acá? Pasa lo que el gobierno quiere, lo que Massa quiere.
Massa quiere una negociación ahora que proyecte este 60% que el presupuesto dice que va a ser la inflación. Hoy estamos casi en un 100, pensar en un 60 tiene que ver con el deseo de Massa, más no con la realidad. Entonces, es clave lo que algunos gremios negocien. Hay algunos a los cuales Massa les dijo, bánquenme, acá nos jugamos todo, nos jugamos la campaña electoral. Yo me juego si voy a ser o no candidato, eso dice en voz baja Sergio Massa. Después Algunos desmintió, viste que Sí, desmintió. después me Sí, en mintió. público Pero yo te dice digo, que en voz no. baja Massa le dice, bancame, porque yo necesito que sea de un 60. Bancarios, la negociación clave está abierta ahora porque sabemos que Sergio Palazzo es un radical, pero cristinista, que se juega la suya. Y acordate, vos lo decías acá, cómo Cristina le festejaba mediante tweets, cómo negociaba fuerte y contundentemente Bueno, Palazzo ahí los eso es un salarios. dato, es un muy lindo dato ese, porque ahí se va a ver cuánto acuerdo hay entre Cristina y Massa, ¿no? Exacto. Claro. Es decir, porque finalmente el truco ¿cuál es? Bueno, está bien, aceptamos el 60% de Massa, pero por 6 meses. Pero por Claro, eso es te lo iba a que decir, hizo, yo lo quería que hizo meter... los Claro. choferes. Los choferes. Claro, 60 y revisión. Bueno, está bien, pero viste cómo bien. es Me esto. tomo Ahora- el 60 y me bajo y Vos a Massa, revisamos. vos a Massa hoy le das 6 meses de vida y se Sí, tira en ya está. palomita, digo. Firma, Ahora, firma Obviamente. ya, El claro. número ese de inflación que mes a mes espera el gobierno que vaya bajando, es un número que la gente ya sufrió en el transcurso del mes. Es un número, es Claro. como a cuenta vencida, por decirlo de, Sí, de alguna por manera. supuesto. El próximo gobierno, ¿qué margen de maniobra va a tener? Porque esta inflación lo que está demostrando, vos lo decías, es un padecimiento de todos los gobiernos, nadie ha podido con ella. Digo, ¿qué margen va a tener en este escenario económico las próximas autoridades? Bueno, ese es otro activo que Massa cree que va a tener, digamos, que es el hecho de que la oposición va a estar en una situación, digamos, muy delicada, porque va a recibir una bomba de tiempo y porque hoy mismo, aun si Juntos por el Cambio se mantuviera juntos, tenés, digamos, el fenómeno Milei. Entonces vos hoy tenés una oposición dividida y tenés un escenario en el cual probablemente el próximo gobierno surja de un balotaje, con lo cual los respaldos políticos van a ser también en alguna medida relativa y con un Congreso muy abierto, ¿no? Así que, digamos, yo creo que eso es una enorme incertidumbre. Hoy la incertidumbre, te diría, económica, en parte del círculo rojo, está más en la oposición que en el oficialismo, porque en el oficialismo, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, si es Massa el candidato, ese círculo rojo te va a decir, bueno, por lo menos no es Cristina, como decían de Alberto Fernández. Y van a suponer que Massa tiene un poquito más de seniority, si querés, que tiene, además, en alguna medida Massa fue el único que un poquito pudo devaluar. Es decir, Massa devaluó, se arrodilló frente al campo. Sí. Ayer, escúchame, Ceci, parecía uno más de la mesa de enlace, parecía el quinto Beatle. Bueno, pero está bien, igual Escúchame, la Massa, estaban los 4 de la mesa de enlace y Massa parecía un dirigente del campo. Les anunció que no les va a cobrar el impuesto a las ganancias. Eso nunca se lo hubieran permitido. Imagínate, acordate lo que le pasó a Martín Lustó o al propio Alberto Fernández cuando quiso sentarse con el campo y resolver. Bueno, acordate ¿no? lo que dijo Entonces, Máximo Kirchner con el primer dólar Exactamente. soja, ¿no? Nos arrodillamos Está bien, frente al Está bien, campo. pero Yo lo que le nos pre- yo- seguimos arrodillando. Bien, digamos, yo ¿no? lo que digo es... Entonces, ahí hay... Pero mostrame los relojes, pero mostrame claro, reserva, mostrame inflación. Ese es el dato. Bueno, el dato ese, y el problema de la inflación tiene mucho que ver con, digamos, una bola de nieve que hay, que es la cantidad de pesos que hay en la economía y la cantidad de pesos que habrá en la economía. Porque, bueno, fue tanta la emisión monetaria, fue tanto el déficit fiscal y ha habido tantos instrumentos financieros para evitar que toda esa bola de nieve se vaya al dólar, se vaya a los bienes, bueno, que es el gran tema que va a tener que resolver cualquiera que gane las elecciones. Y eso significa que la tasa de interés no puede bajar de 100% y que la brecha cambiaria no puede bajar de 100%. Claro. Y ese es un problema muy serio que hoy tiene la Argentina, porque esta historia ya pasó muchas veces en la Argentina. Ya pasó en muchas oportunidades. Ustedes son muy jóvenes, digamos, pero hemos tenido muchas veces esta historia de una bola de pesos que no sabemos qué hacer. Y la historia argentina ha resuelto eso de dos formas.
o lo ha resuelto con brutales devaluaciones para licuar, digamos, cosa que lo hemos visto en el 89, lo hemos visto en el 2001 y tantas otras veces de la Revolución de Mayo a la fecha, o la otra forma que lo ha hecho es reprogramando esa deuda. Claro. Donde en una época se afectaron los depósitos. Reprogramar puede ser empapelar. Bueno, de última. no, digamos, hoy yo te diría que lo más probable es que tengamos probablemente de las dos cuestiones. En plan Bonex. Un poco y un Sí, poco. no es tan necesario porque hoy no hay tantos depósitos, la gente aprendió. Te dicen, ¿por qué no hay corrida de depósitos? Porque no hay depósitos. La gente ya aprendió, ¿no? Tiene la plata en propiedades, la guarda en su casa, la tiene afuera. Por lo tanto, digamos, hoy, incluso hasta con un apoyo internacional, con 30, 40 mil millones de dólares, se podría resolver el problema más serio que hoy tiene la Argentina en términos financieros, que es esa monstruosa deuda en pesos, donde además hay que Pero la emitir... pasas a dólares. Bueno, hay que trabajar cambian los mucho, hay que plazos. generar Bien. confianza, Hay que abrir el reprogramar los mercado, vencimientos, hay que bien. permitir que entren dólares a la Argentina, para lo Bien. cual hay que abrir el mercado de cambio. Hay mucho, digamos, que trabajar. Bien. Y bueno, y ahí hay una incertidumbre porque no está muy claro dónde está el liderazgo en la oposición, dónde saber qué están las hacer. medidas económicas. Digamos, me parece que no hay solamente problemas de cartel entre Macri, Larreta, Sino de dirección. sino que hay algunas, digamos, discusiones que no están saldadas de cómo resolver los problemas, ¿no? Entonces Willy, creo que ahí hay todo un tema. Muchísimas gracias. Recordanos a ustedes. el nombre de tu último libro que lo presentamos. Somos acá. nosotros, Somos lo presenté nosotros. acá Sí, en este señor, programa. es verdad, que Somos tiene una nosotros. foto buenísima. Hacíamos un programa Genial. con Ceci Sí, Mouflé. sí. Buen programa. Claro, era. muy bien. Willy, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien, como ustedes saben, a la hora señalada se suma Rolando Barbano, el que está en 2 estaciones adelante mío en el mundo de las barbas. ¿Qué tal? Ahí, ahí está. Bastante ¿Usted? más de 2 estaciones, te aviso. Por eso es Barbano, dice. ¿Usted está yendo hacia ahí? No estoy yendo hasta ahí. ¿Esto es un dato? Le digo, en el ramal Barbano yo estoy varias Yendo estaciones. hacia la estación hipster. Ay, Camino yo- al Está más cerca de Pablo de León, Estamos por cerca. ahora, Diego. Ay, ¿cómo estás con Pablo de León? no, Estás pero... todo el día con lo- Pablo de León. ¿Y a vos Todo qué el te día. importa? Nada, yo simplemente observo y señalo. ¿Una escena de celos? No, pero vamos a explicar, porque cuando Diego apareció con este nuevo Papi. look, lo que dijimos era que se quería parecer a Pablo de León. No, No, vos pero- dijiste, vos sola dijiste. Está también Martín Tetaz. Con barba Buenas también, noches, barba ¿cómo también. le va? Claro. Otro, ¿Cómo le va? más. Con Bien. Barbano están como los dos en negrito así, barbito. Pero vos siempre Estamos tuviste barba. compañeros mucho tiempo en Radio Mitre. en el Que programa yo de Jorge siempre Morán. lo he admirado mucho a Rolo y lo trato de imitar, pero bueno. Siempre tuviste barba vos. ¿Sí? Bueno, de no, chiquito. nació con barba. Los grandes temas de Argentina, chicos. Los grandes Bueno, temas de Argentina. Lo veo bueno. apocado a Tetaz. Bueno, Realmente es mucho más Ese locuaz. segundo, Tiene ese miedo de segundo esta chiste que me hace, conversación. como si tuviera, bueno, vamos a dejarla pasar en pos del programa, dale. A mí no me vendría nada mal que ustedes, por fuera de la agenda política, si quieren ventilar algo, podemos ayudarlos. Adelante, Tetaz. Dale, Tetaz, dispará. Tiene la palabra. ¿Viste que alguien mira para abajo como diciendo, ¿tiro el dardo? ¿Tira? No, pongo la otra mejilla, pongo la otra mejilla. Muy Bien. bien. Martín Tetaz, vos estás en vías de querer ser o de ser gobernador o quisiera ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es una situación de paridad. Axel Kicillof, te guste o no, tiene una buena intención, buena imagen, buena intención. Y está el análisis político dermatológico es a Juntos por el Cambio le ha salido un forúnculo fuerte, que es Javier Milei. Primero, desarmemos un mito. Axel Kicillof tiene la peor imagen de todos los gobernadores de la historia de la provincia de Buenos Aires. Nunca un candidato peronista en la provincia de Buenos Aires tuvo tan baja intención ¿Cuánto de tiene voto como para Kicillof. vos? ¿Cuánto Tiene tiene? 37 puntos de intención de voto y 62 puntos de mala imagen. 37. 62 puntos de imagen. El peronismo históricamente en la provincia de Buenos Aires estuvo arriba de 40 puntos siempre. en Claro, todas pero el las problema es que están atomizados ustedes en la oposición. Pero ellos no, ellos están todos juntos. Nunca estuvieron tan juntos, nunca tuvieron tan pocos votos y tan poco apoyo como tienen ahora. Igual, a mí Nosotros- me parece que Esperá, nosotros esa tenemos- actitud de subestimarlo nosotros tenemos- puede ser clave para perder momento. la provincia. Hay dos Lo elementos estimo, para pero la pará, provincia. Pablo, pará.
Subestimar al Ustedes lo a sobreestiman. Kicillof. Ustedes No, lo yo no sobreestiman. sobreestimo. Yo digo que el peronismo va camino a su peor elección de la historia. Yo lo que Pero hay pongo, dos le pongo el elementos. número. Yo le pongo el elementos. número que- Escuche, lo único que yo le pido- pongo el número que tiene. Tiene 37 puntos y es la peor imagen de un Retiene todo el candidato voto de peronista. Cristina. Es la Retiene peor todo el voto imagen de de un candidato peronista en la historia de la provincia de Buenos Aires con todo el peronismo unido. Dicho eso, tenés razón, tenemos un problema de que la oposición está fragmentada en una provincia en la cual no hay balotaje. Claro. Por eso yo hice una propuesta concreta, convirtamos la elección de octubre en un balotaje, Bueno, que ¿puedo- deje mano a puedo mano a decir- Kicillof contra el mejor opositor. Puedo Pero decirte, ¿qué yo lo que quiere digo decir es... eso? Ahí voy. Pero ¿qué déjame- quiere decir lo que la propuesta? Para entender, Lo ¿qué es acabo de cuál es tu decir. propuesta? No hay balotaje en la provincia de No, Buenos Aires. no, gana por Hagamos un un voto. acuerdo institucional como el que se hizo en Formosa en su momento, ya tiene antecedentes en Argentina. Convirtamos la elección de octubre en la provincia de Buenos Aires en un balotaje. Usemos la PASO para ver quién es el mejor opositor y que los que no son los mejores opositores dejen mano a mano al mejor El opositor candidato contra... de Milei o No el que sea, necesariamente o el que sea... Capaz que es al revés. Capaz que es Sí, al sí, revés. bueno, obvio, Capaz pero- que Milei hace una elección extraordinaria, sale segundo en la provincia de Buenos Aires, el candidato nuestro. Pero Martín, lo que vos proponés lo rechaza Milei. Mirá. Entonces, discutir puertas adentro de tu espacio, una idea que con el que tenés que ir a negociar, te dice que no quiere. Mirá, lo primero que escuché yo fue que Milei reaccionó a una propuesta que nadie le hizo. Nadie le pidió a Milei, ni lo invitó, ni a que viniera a Juntos por el Cambio. Se subió a las medias y la foto era carné, no era para foto de cuerpo entero. Entonces no tiene ningún lugar en Juntos por el Cambio y él ya lo dijo además antes, no tiene ningún sentido que alguien se lo plantee. Por lo tanto no tenía sentido esa pregunta y contestó lo que contesta siempre, no tengo nada que ver con Juntos por el Cambio. Lo que yo estoy proponiendo no tiene nada que ver con eso, lo que estoy diciendo es una solución institucional. Convirtamos la elección de octubre en un balotaje y evitemos que el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires retenga la provincia de Buenos Aires con 37% Puedo de expresar los una votos. idea, Martín, que Ahí tiene va que ver Pablo. con esto. Yo creo, y lo vengo diciendo en este programa, que el peronismo va camino a su peor elección en la historia. Pero hay un elemento que es, Kicillof en la provincia de Buenos Aires retiene todo el voto de Cristina, porque claramente, Correcto. te guste o no te guste, todo el que vota a Cristina lo vota a Kicillof. Y el otro dato, por eso es interesante lo que vos proponés, es que Milei lleve de gobernador a quien sea en una elección que va pegada, porque la provincia de Buenos Aires se vota con la Correcto, nacional, correcto. va a arrastrar votos que lo que puede hacer es perjudicarte a vos, a Ritondo, a Santilli, al que sea candidato en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que las chances del peronismo están en dos cosas, en que ustedes se siguen peleando en Juntos por el Cambio y en que Milei le va a sacar votos a ustedes en una elección que, como sabemos, gobernador se define en la primera vuelta y por un voto. Sí, coincido 100%, Pablo. Esa es la razón de mi planteo. Yo lo que estoy, por supuesto, hay tiempo para madurar una propuesta de esta naturaleza. Claro. Yo empiezo a hacerla con tiempo porque además no quiero que nadie se haga el distraído. Quiero que todo el mundo entienda lo que está en juego en la provincia de Buenos Aires y Bien. quiero que todo el mundo entienda lo que significa Y vos estás aceptar y seguro no que aceptar una Venimos cualquier propuesta de esta diciendo, candidato de chicos, en Milei- este programa lo recordamos que los antecedentes de gobernador peronista con gobierno nacional no peronista en general no resultaron Prosperino bien. con Rucao. Pero podría ser Alfonsín incluso Cafiero peor. o de la Rúa con Podría ser Rucao. incluso peor, podría ser incluso peor. Porque hay un riesgo más grande, que es que la provincia de Buenos Aires elige antes que el balotaje. Con lo cual, si la provincia de Buenos Aires gana Kicillof en octubre, el balotaje de la elección presidencial de noviembre va a ser realmente cuesta arriba, va a ser muy difícil, porque va a estar con el cuchillo entre los dientes, Kicillof y todos los intendentes de conurbano tratando de ganar el balotaje ese, realmente va a ser muy difícil. Ahora, Por eso yo creo que la batalla que nosotros tenemos que ganar, para poder ganar la nación, tenemos que ganar la provincia de Buenos Aires. No Voy a tengo hacer duda. una pregunta ingenua. Vos estás diciendo, vamos a hacer todo lo posible para que Kicillof no gane la provincia. Sí. ¿Qué es lo malo que tiene Kicillof? Mira, es el gobernador que tiene más fondos de toda la provincia de Buenos Aires en la historia. Nunca en la provincia de Buenos Aires hubo tantos fondos. Y no tiene ningún indicador para gestionar absolutamente nada. Primero, gestionó la pandemia de espaldas a la evidencia científica. Tomó la decisión de encerrar a los chicos y de dejarlos afuera de la escuela cuando toda la evidencia científica internacional mostraba que con los protocolos adecuados no había mayor riesgo en la escuela. No solo rompió eso con los chicos, sino que rompió las familias de clase media-baja, sobre todo porque muchas mujeres que trabajaban en esos hogares no pudieron ir a trabajar y se quedaron afuera del mercado de trabajo por tener que cuidar a los chicos o tener que hacer de jornada escolar con los chicos adentro de la casa. Gestiona cada uno de los problemas de la provincia de Buenos Aires, lo gestiona mal. Ahora se acaba de destapar la olla de lo que pasó en La Matanza. Estamos esperando a ver si de manera urgente corrige el coeficiente de coparticipación y le devuelve a los 134 restantes municipios la plata que le corresponde. Pero además
no gestiona en base a ningún número porque no mide nada. Acordate que Kicillof fue el ministro de Economía que ordenó no medir más la pobreza en Argentina. Y del INDEC porque decía que intervenido. estigmatizaba. Si no mide, no puedes gestionar. Hablando Te pongo de un último medir, ejemplo, te hablando pongo de un último medir, el ejemplo. censo, hablemos del censo. Ahí voy al censo. Te pongo el último ejemplo, educación. Lo que vos tenés que hacer para mejorar los resultados educativos en la provincia de Buenos Aires, además de capacitar a los docentes como corresponde, formarlos, etcétera, es evaluarlos. Evaluar a los docentes y a los alumnos. ¿Para qué? Para saber dónde están los alumnos que aprenden menos y dónde están los mejores docentes. Y conectar las dos cosas. Es tan obvio que un nene de 5 años se daría cuenta de eso. Pero el gobernador, si vos lo traes acá, no saben cuáles son las escuelas donde los chicos aprenden menos porque no lo mide. Y no saben cuáles son las escuelas que los docentes enseñan mejor porque no lo mide. Entonces no puede gestionar. ¿Y cómo esto no es evidente para un 37% de la población? Es un 37% de la población fanática en general que es aversa a los datos, que es reluctante a los datos, que es impermeable a los datos, para decirlo de alguna manera. Hay tanta evidencia. Hay gente que sigue viendo el video de López tirando los bolsos por arriba y dice, no lo veo, no está, no me toca. Es como los Pero Martín, nenes. con la inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires, debería ¿Hay ser otra la inseguridad? intención de voto de Kicillof. Evidentemente, algo de tu diagnóstico de por qué Kicillof tiene un 37% de apoyo es cerrado. Otra vez, chicos. Kicillof ganó casi con 15 puntos más de lo que tiene hoy. Perdió muchísimo apoyo popular. El peronismo tiene una base de sustentación muy grande en la provincia de Buenos Aires, que históricamente fue del 40%. Que con todo el peronismo unido, el mejor candidato de ellos tenga 37 puntos en la provincia de Buenos Aires es realmente malo. Ahora, chicos, que nosotros volvemos. podamos- Claro, pero podamos para, hablar no, de eso, para, vos. no, decir para no nada. hacer una rotonda argumental y pasar 20 veces por el mismo lugar, hemos dicho que efectivamente el problema es la división de la oposición y por eso tu Totalmente. propuesta. Quiero ir muy importante lo de la matanza porque es escandaloso. Si esto se comprueba es verdaderamente escandaloso. Está porque la comprobado, está Bueno, recontra comprobado. entonces, explica, ¿qué es lo que van a hacer con eso? Lo que estamos diciendo es que el censo último lo que evidencia es que aquel otro censo de 2010 que había mostrado un crecimiento descomunal de la población de La Matanza, que después traccionaba un montón de fondos, de dinero que se le giraba a La Matanza, y ahora estamos viendo que a lo mejor no había esa gente que decían que había para justificar esos fondos. ¿Qué va a pasar? Lo que estamos viendo es que se confirmó que esa gente no existía, que había 500.000 fantasmas en La Matanza que no existían en ninguna parte, que solamente estaban en las cuentas del intendente Espinosa para cobrar más plata. ¿Cuánto? Este año le tocan 6.300 millones más por ese número trucho, y en los últimos años acumulado se llevó 34.000 millones que no le correspondían, que le tocaba a los otros municipios. Entonces, ¿qué hay ahora? Dos cosas. Una causa en la justicia, que inició Diego Valenzuela y que ahora tiene más evidencia, esperamos que el juez actúe ahora con estos datos. Y por otro lado, nosotros desde Evolución Radical, hoy le hicimos un pedido a Kicillof para que corrija ya el número de coparticipación hacia adelante y para que abra una mesa de negociación para ver cómo va a ser La Matanza para devolver toda la plata que se robó. No La Matanza, porque por supuesto los matanceños no tienen nada que ver, el intendente de La Matanza, para devolver todos esos 34.000 millones con un plan de pagos, como pueda, tiene un plazo fijo de 30.000 millones, podría devolverlo ahora. Que abran una instancia de negociación para devolver eso, si no, lo que va a empezar a pasar es que van a empezar a llover las demandas judiciales de cada uno de los Ahora, intendentes Martín, escuché, quiero reclamando la preguntar plata esto. de su municipio. ¿no? ¿Hubo alguna voz oficial que dijera qué es lo que pasó ahí? ¿Hubo, no sé, habló alguien del INDEC? No de este INDEC, digo, ¿alguien dijo? No, nosotros medimos bien en 2010. ¿Alguien apareció a dar la cara de esto? Nosotros el año pasado, cuando denunciamos esto, citamos al director del INDEC, a Marco Labaña, para que venga al Congreso a explicar lo que había pasado. Vino en el contexto del lanzamiento del nuevo censo y explicó más de cómo iban a hacer el nuevo censo que de lo que había pasado. Se excusó diciendo, yo no estaba en el 2010, yo no tengo nada que ver, eso ya está. En todo caso, de hecho, hay causas en la justicia por otras irregularidades que todo el mundo conoce del INDEC en ese momento, particularmente las que tenían que ver con la inflación. Ahora sabemos que no era la Pero ¿cuál es el nivel en el cual se truchan los números? O sea, vos decís, fue el intendente Espinosa, pero ¿pudo haberlo hecho él solo? ¿Solo el intendente dibujar los números y mandarlos al INDEC? No, primero, ¿O hubo otros estamentos que tienen que necesariamente haber lo primero que está mal es que se politice y el operativo censal lo hayan hecho en 2010 y de vuelta ahora los militantes con los intendentes de cada distrito. Eso está mal. Eso no corresponde. Tendría que hacerlo con los docentes, con las Fuerzas Armadas, con fuerzas civiles, pero nunca con militantes políticos porque se abre esta posibilidad. Segundo, alguien fue negligente dentro del INDEC, obviamente, porque yo como me entero, yo voy a contar una cosa que en realidad no voy a decir el nombre por razones obvias de preservar la identidad. Yo me enteré de esto porque una persona de adentro del INDEC me llama el año pasado, a principios del año pasado, me pide tomar un café, me dice, te tengo que contar una cosa, hay un escándalo en el INDEC ahora,
porque no saben cómo hacer para tapar que cuando se mida de vuelta el censo va a saltar que hay 500.000 personas menos en La Matanza, que es lo que efectivamente se confirmó. Claro, por eso Nobleza Obliga, Marco Lavagna no tiene nada que ver con esta historia. Por supuesto, Marco Lavagna no tiene nada que ver. Él está con esto, después discutamos el por supuesto no tiene nada que ver y de hecho... Pero de La Matanza él está... de hecho, en teoría está bien hecho lo que es ahora. El problema es del 2010, por supuesto, cuando Moreno, Cristina Kirchner... Tenían intervenido el INDEC. Exactamente, pero está claro que el INDEC era Vox Populi, porque yo me entero por eso, porque gente de adentro del INDEC me cuenta la historia. Ahora, ¿no habrá que pensar que quizás la periodicidad en la que se realizan los censos debería ser otra? La metodología quizás otra, la tecnología aplicada también debería ser otra posiblemente para reducir una posible manipulación de los datos. Hay controles de calidad, digamos, si los datos son abiertos y públicos y todo el mundo los puede controlar. ¿Qué pasó? Cuando yo hice esa denuncia, yo tenía algunos datos. Lo que empezó a pasar es que un montón de gente empezó a cruzar datos que eran públicos. Por ejemplo, Mauro Infantino, Federico Tiberti, empezaron a cruzar con datos de vacunación. Entonces te daba que en La Matanza no se había vacunado nadie, porque claro, lo dividían contra una población inflada. Pero también que no se enfermaba nadie, porque de vuelta la tasa de enfermedad era baja, porque se dividía contra una población inflada. Entonces era una paradoja, no se habían vacunado y tampoco se enfermaban. Era bajo la cantidad de votantes, claro, entonces, era baja la cantidad de chicos en la escuela. Mientras los datos sean públicos, son muy fáciles de chequear. Todo el mundo trabaja con datos y los chequea rápidamente y salta a la liebre rápido, como pasó en este caso. Bien, ahí está. Gracias, Martín, que estuviste corriendo por todas las playas de la provincia de Buenos Aires, básicamente. No, la verdad que nos fue muy bien porque hicimos al revés que todo el mundo. Vos me hiciste una pregunta cuando empecé y abriste la entrevista esta con una afirmación y yo te dije que era al revés, que las candidaturas para nosotros son un punto de llegada, al revés de toda la política. La política tradicional ponía el avioncito anunciando quiénes iban a ser los candidatos en la costa. Nosotros llegamos con propuestas. Estudiamos durante un año los problemas de la provincia de Buenos Aires en una fundación, en un espacio que se llama Evolución a Buenos Aires y presentamos 22 propuestas en 22 playas de toda la provincia de Buenos Aires, desde San Clemente hasta Necochea. Después el tema de las candidaturas se verá. Lo que te puedo anticipar es que nos fue muy bien en todas las playas, sin importar el nivel socioeconómico de cada playa. Muy bien, Martín, gracias. Gracias a vos. Hablando de candidaturas, en un rato estaremos hablando con... Vean ustedes con... ¿Con? Qué misterio. ¿Podemos verlo? Ahí está. Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y ahora, en la tarjeta personal, candidato a jefe de gobierno. Vamos a charlar con Fernán Quirós. Temas políticos y algún tema también de salud. Va a valer la pena. Osvaldo Bazán, hay imágenes de lo que pasó en Lago Escondido cuando trataron de ingresar. Contanos qué estamos viendo. Bueno, trataron de ingresar. Lo que estamos viendo es el momento en que militantes kirchneristas y de izquierda intentaron pasar por el Camino del Follel. El Camino del Follel es un camino privado hecho por varios dueños de terrenos, agricultores dueños de terrenos en esa zona. Quisieron pasar por ese camino y pasaron por unas alambradas para entrar a ese camino, que ese camino es privado. Entonces, los dueños de ese lugar salieron a caballo, los gauchos, y dijeron, acá no, porque es nuestra casa. Pero eso es gente, digamos, el kirchnerismo acusaba de patota de Lewis. Bueno, no son empleados de Lewis, son los dueños de los distintos pedazos de campo que hay a lo largo del Follel. El Follel, repito, es un camino privado, no es el camino que existe para llegar al lago argentino, que es un camino que se puede recorrer en unas 8 horas. Digo, hay un camino, que es el camino que estuvo siempre, que tiene décadas, para llegar al lago Escondido. Este camino, que además no lleva al lago Escondido, o sea, este camino del Follel no lleva al lago Escondido, es un camino que abrieron los vecinos del lugar para comunicarse entre ellos. ¿Y para qué iban por ahí si no lleva al lago? Bueno, es la lógica de esta gente que está convencida que está trabajando peleando contra la OTAN y contra las grandes multinacionales. La verdad que fue solo otra de las cortinas de humo que están tirando en este momento. Lo que están haciendo es decir, acá estamos... Bueno, no, ese camino no va al lago Escondido, ese camino es privado. Y lo que hicieron los gauchos, los vecinos del lugar, fue decir, mirá, no entres saltando el alambrado a mi casa, porque no podés saltar el alambrado y entrar en mi casa. Entonces, ¿qué hicieron? Claro. Los corrieron. Propiedad privada. Muy bien. Sonará entonces este sonido tan singular y diremos, ¡aló! ¡Juira, Trosco! ¡Juira, vagos de Grabois!
Juira, que en la Argentina se respeta la propiedad privada. Perdón, Diego, perdón. Hola, Miguel, por buenas exabrupto. Perdón por este exabrupto, pero... Exabrupto. Le voy a decir, quedé absolutamente cebado con los gauchos patriotas. No quedaba tan manija con una escena de caballo desde que vi El bueno, el malo y el feo allá en mi juventud, en un cine de la Valle. Alguna de Glenn Ford. Y esto fue igual de emotivo. Faltó solamente la música de Morricone. Como verás, tengo el rebenque, las boleadoras, por si aparecen algunos de esos usurpadores crónicos por acá. A usted me gustaría mostrarle, yo creo que no lo vamos a tener, pero todo el mundo vio el video del campamento anticapitalista. ¿Usted vio el video del campamento anticapitalista de unos muchachos y muchachas que van a ir a acampar? Pero además lo venden y lo proponen con un montón de actividades y juegos, etcétera, y algunas charlas de militancia, pero básicamente muy lúdico todo. Todo contra el capitalismo, Miguel. A ver, ¿lo vamos a ver? No sé si lo vamos a ver, lo podemos imaginar seguro. ¿Y para qué me lo menciona entonces? Esto es televisión. Pero usted, no, deje imaginar. Estamos en televisión. Hagamos televisión primero. Lo tenemos. Televisión. Lo tenemos. A ver, lo estamos por tener. 5 razones por las que tenés que de venir TikTok. al tercer campamento anticapitalista del Ya Basta. 1. Porque el capitalismo no va más. Sí. Aumenta la desigualdad, destruye el medio ambiente y a los pibes nos roba el futuro. 2. Porque no nos bancamos la precarización laboral. Queremos tener una perspectiva, como los pibes del Citrarrepa que se organizan desde abajo contra la explotación. 3. Porque somos la juventud que se planta contra la ultraderecha, los fachos y en defensa de los derechos democráticos. 4. Porque en el mundo crece cada vez más el anticapitalismo y la rebeldía, como las secundarias en Chile, las mujeres en Irán, el Black Lives Matter en Estados Unidos y los estudiantes en Perú. 5. Porque son 3 días con pileta, fulbito, fiesta, charlas de política, marxismo y actualidad, talleres y un montón de cosas más. Vamos, nos formamos, la pasamos re bien y nos preparamos para las peleas que se vienen. Ya sabes, este fin de largo de carnaval, 18, 19 y 20 de febrero, venite a Luján al tercer campamento anticapitalista del Ya Basta. ¿Te lo vas a perder? ¿Miguel se lo va a perder? Hay pileta. ¿Miguel? Sabe que en la revisación me dio que tengo hongo, no puedo ir a la pileta esa. Perdón. No tendrá piojos, ¿no? ¿Te lo imaginas a Miguel También ahí? caries. Caries Todo, también cualquier tengo. cosa con tal de no ir. Claro, la revisación. Alergia tiene. Pero el capital... Me quiero tirar ácido en los ojos. Ahí hay todo tipo de deportes que se practican, charlas, talleres. Está creciendo el anticapitalismo. Está bien, está bien. Como no tiene la menor habilidad para generar ningún ingreso genuino, ninguna rentabilidad, se dedican a envidiar, a entorpecer, a sembrar perejil, fumar cosas raras. Upa. Porque el perejil se les marchita y el resentimiento les florece cada día más. Está bien, está bien. Es verdad No, que está el bien. Por lo menos resentimiento estas es no una- son agresivas. No, en esto, estos chicos bien, por lo menos no son agresivos. No son como los soldaditos del Papa, ¿no? Pero escúcheme, que ya ahí estuvo el está. Papa Grabois, hablando en África de no sé candidato a- qué cosa. Grabois, candidato a presidente, dijo, si no hay nadie, si está el pozo vacante, yo voy, dijo Grabois. Bueno, que se anime y que vaya. Que se anime y que vaya. Pero se va a encontrar con gauchos con rebenque, Después que no llore. Y los gauchos Basta salieron de ahí a lúmpenes al echarlos margen en de la agua. ley, basta de culto a la expropiación, Papa Francisco, basta de miedo ante los falsos mapuches. Además, vea, Seigman, a mí muchas veces las almas bellas me han acusado de xenofobia. ¿De qué? Xenofobia. De xenofobia, cuando a mí nada me importa menos que el lugar en el que nació alguien, pero ellos, en cambio, viven obsesionados, que este campo lo compró un inglés, que este campo lo compró el italiano Benetton, que este campo lo compró un noruego. ¿Pero qué les pasa? ¿Están jugando al TEG? Se pusieron una inmobiliaria rural. Si usted, bueno. Seigman, mañana pusiera en venta su Pero de departamento, Lázaro, por ejemplo, Lázaro ¿pondría un tiene- aviso en el diario que dijera solo argentinos? Claro. Y no. No. Y entonces, bueno, Pero terminemos con la estupidez.
Le pido, por favor, no me hagan calentar. No, tranquilo. ¿Cómo ve toda la interna, Miguel? Ahí hubo un cruce grande entre Arieto, Patricia Bullrich, tuvo que pedir disculpas, la siguieron en Twitter, Sí. Fernando Iglesias. Está Bueno, anoche alborotado. yo veía que canales vinculados al oficialismo se regodeaban con ese tema y que era un Esto es disparo en el pie de Juntos por el Cambio. No lo podemos permitir. ¿eh? Estas boleadoras que tengo acá atrás me las regaló Patricia Bullrich, una mujer de coraje. Una mujer de coraje. Está muy Pero bien. bueno, a lo que pregunta si el expresidente Macri sigue siendo el jefe, yo le propongo este simple razonamiento. Si ustedes ven que una persona se sube a un avión, después se baja en un aeropuerto y se sube a un auto y recién ahí llega a ver a alguien que lo recibe sentadito en una silla, ¿quién es la figura ¿Quién jerárquica? manda? ¿Quién manda? ¿Mahoma o la Absolutamente. montaña? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, Miguel. En política el más importante es el que hace mover a los otros, no los que nos movemos. Ahí está. ¿Mm? Le dejo esta reflexión. Gracias. Miguel. Gracias, Miguel. Acompáñenme, ustedes, si son tan amables, vamos a charlar con Fernán Quirós. Fernán Quirós es formalmente, y una foto última también lo convalida. Hola, Fernán. ¿Qué dice, Diego? ¿Cómo te sentís yendo por lugares y hablando ya menos de la pandemia, del barbijo, y como candidato? Hay una frase tuya de hace un tiempo: no quiero ser un político que aprendió a chapotear en el barro. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que yo veo la política como una construcción no solamente de denominadores comunes entre los dirigentes, entre los funcionarios públicos, en la búsqueda de alternativas que tengan algún grado de política pública, sino además creo en la conducción y en el espacio político como un lugar donde conectás con la comunidad, empatizás con lo que está pasando en la sociedad, proponés alternativas en lo que estás sintiendo que pasa en la comunidad que atraviesa, que la gente piensa, siente y prioriza, y construís políticas públicas de esa manera. ¿Cómo sería un gobierno tuyo? Después quiero pasar por un tema que es el conmovedor, que es el de este chiquito Lucio, porque ahí fallaron también los controles médicos, no vieron los dibujos psicodiagnósticos. Quiero que vos me ayudes a entender qué pudo haber pasado, aunque sea una hipótesis. Es una nota mental que quiero que pasemos por ahí. ¿En qué sería diferente un gobierno tuyo del de Horacio Rodríguez Larreta o de Macri en la ciudad? Bueno, eso es, digamos, nosotros venimos de 15 años de gobierno de nuestro espacio político, que Mauricio le puso innovación y creatividad a un gobierno o a un Estado de la Ciudad de Buenos Aires que verdaderamente tenía muchas dificultades, y lanzó un conjunto de modernidades para la ciudad que luego Horacio las plasmó en 8 años de desarrollo, no solamente de infraestructura, sino de mejoría de la seguridad, la policía. Y yo creo que lo que uno le puede agregar como complemento, como diferencial, como agregado a todo ello es, por supuesto, primero continuar ese buen gobierno, completar esa tarea que ya venían haciendo ellos, pero sobre todo agregarle a eso una visión humana de la vida cotidiana y del gobierno, de la cosa pública, ¿no? En lo concreto, ¿qué sería? Bueno, básicamente construir una ciudad que tenga una mejoría del bienestar cotidiano del ciudadano. Es decir, fíjate de este lado, los porteños tienen una capacidad y tienen una infraestructura para tener una calidad de vida muy superior a la que hoy tienen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se construye una ciudad que facilita, que favorece la calidad de vida? ¿Pero qué harías? Básicamente, Viste que la gente dice, bueno, decime rápido imágenes. Cuatro ejes. Uno primero es facilitar el despliegue de las capacidades porteñas, básicamente trabajando en seguir intensificando y mejorar la educación, que es un eje central del desarrollo humano, mejorar y seguir mejorando el sistema de salud, trabajar en vivienda y trabajar en desarrollo económico. Un plan de desarrollo económico de esta ciudad inserta en este país. Eso es un primer eje que me parece súper importante. ¿Pero qué harías para incentivar el crecimiento económico que hoy no se haga? Y esto no significa hablar mal, digo, porque si no te vas a poner defensivo. Por supuesto. Para entender tu diferenciación con otros candidatos, Jorge Macri es uno, después está Martín Lustó.
en términos de desarrollo económico, trabajar fuertemente en el desarrollo de la industria del conocimiento, que ya Horacio lo viene trabajando, es desarrollar un polo tecnológico. El polo tecnológico de Núñez es darle mucha cabida porque ahí hay mucha capacidad de innovación. El segundo eje es trabajar en el comercio y las pymes de la ciudad, seguir desarrollando el turismo internacional. La ciudad es una ciudad cosmopolita con mucho interés internacional. Y por supuesto trabajar en lo que podría ser la marca argentina de productos del país que tengan salida por la ciudad de Buenos Aires. Allí hay una oportunidad de seguir desarrollando la economía, el desarrollo económico de la ciudad. Para eso necesitas mejorar la educación, sobre todo actualizar lo que son los trabajos que te estoy diciendo, que son trabajos diferentes a los que hemos tenido nosotros previamente. Pero ese es un eje, es el eje de desplegar las capacidades del porteño, ¿no? Hay un segundo eje que es seguridad y convivencia. Se desarrolló un enorme avance en las estadísticas, en la mejoría de la seguridad de la ciudad. Bueno, tenemos que seguir avanzando, sobre todo, todavía hay muchos hechos cotidianos de baja gravedad, pero de mucha frecuencia que al ciudadano le quitan la posibilidad de salir al espacio público y disfrutar de la convivencia ciudadana. Ahí hay que seguir trabajando. Un tercer eje que tiene que ver... Yo no sé cómo se sienten en sus casas, pero ¿y cómo te sentís vos con esta enumeración de un Fernán Quirós ahora ya candidato? Y da curiosidad saber cómo te diferencias. Por eso te estamos escuchando en esta enumeración. Por supuesto, y te agradezco la oportunidad porque yo creo que es importante explicar, básicamente en esta etapa que falta tanto para la elección, es cuál es la visión de ciudad que tenemos porque cada uno de nosotros. Déjame ¿no? pincharte, que para eso me pagan por pinchazo. Ajá. Martín Lustó también le da una vuelta de tuerca y dice hay que mejorar los hospitales y hay que mejorar la educación pública, como si fuera más socialdemócrata. ¿Vos te parecés a eso también? Digamos, no tengas ninguna duda que el capital humano es uno de los principales capitales que tienen los estados y las condiciones subestatales, como puede ser la Ciudad de Buenos Aires. Así que allí, tanto Martín, puedo ser yo y puede ser tantas otras personas tengan esa visión. Luego tendremos que discutir el cómo lo vamos a hacer y cada uno desde qué marco teórico y con qué valores lo va a llevar adelante. Y para eso hay que hablar a la sociedad y contarle cómo uno lo ve, ¿no? Digamos, me gustaría completarte, si tengo la oportunidad. La tercera cuestión es seguir construyendo una ciudad del buen vivir, digamos. ¿Qué significa esto? Buena parte del desarrollo económico de los pueblos y de las sociedades tienen que ver con el estado de bienestar que la persona tiene, y sobre todo el estado de las emociones y la salud mental. Es difícil trabajar, emprender, construir pymes, mantenerlas en este estado de tensión que tenemos cotidiano, ¿no? Entonces yo creo que, y eso es algo que yo he trabajado mucho, que hay que trabajar en los grados de convivencia, de vincularidad, de calidad de los vínculos, reconstruir la malla social que nos permita hacer... ¿Cómo lo haces? Suena bonito. Bueno, lo primero de todo es bajar los niveles de tensión de esta grieta, entender que el que piensa diferente, que el que tiene una mirada diversa, política, ideológica, a la que uno tiene, es una persona que tiene ese parecer, pero que hay un espacio de aprendizaje y un denominador común para encontrar con ella. Entonces, necesitamos entender que el pensamiento diverso te puede abrir el aprendizaje tuyo para tener una mirada más completa de lo que vos tenés que proponer. Eso no significa ponerte de acuerdo con un espacio político en el cual... ¿Qué significa en lo concreto? Porque Horacio Rodríguez Larreta en un inicio confió en Alberto Fernández y ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero como dice el vals, lo invitaron a le quitaron la coparticipación. Sí. Mi amigo Horacio fue, amigo, dame tus puntos de coparticipación. Bueno, digamos, ahí fue muy difícil. Por supuesto que sí. ¿Cómo lo haces? Digamos que hay líderes que pueden tomar conductas inapropiadas, para eso está la sociedad para evaluarlo y luego expresarse en el momento de votar. Pero yo te podría decir infinidad de actividades cotidianas que yo he podido hacer cooperando en términos del cuidado, no solamente de la pandemia, sino en general del Ministerio de Salud, que fueron fundamentales. Y eso también se construyó con esta dinámica. Entonces, este formato de que ¿Vos crees que vos te llevarías mejor con un gobierno, suponete que en la provincia o no sé, o en Nación, con el peronismo vos te llevas mejor que otros líderes de un PRO más ortodoxo? Yo te diría, cuando vos sos un funcionario público, tenés que entender la mirada de la diversidad de la sociedad.
vos me estás llevando un debate más de cúpulas y a mí me parece mucho más enriquecedor entender el debate de qué emerge de la sociedad, porque vos sos un funcionario público para el conjunto. Entonces yo estoy sobre todo hablando de entender eso que yo te decía al principio, qué es lo que piensa, siente y prioriza una mayoría social. Vote a quien vote, tenga la mirada que tenga. ¿Y qué intervención harías, por ejemplo? Si pensamos en vos fíjate un ejemplo. Vos fíjate de cómo empatía, escucho al otro y voy a intervenir, soy jefe de gobierno. A ver. Y vos fíjate lo que pasó, digamos, tengo mi trayectoria para mostrarlo. Yo permanentemente escuché, tanto propuse políticas públicas como escuché miradas alternativas y traté de incluir en mi política pública esas miradas. ¿Hasta dónde incluirlas? Hasta donde vos consideras que es lo apropiado. Pero decididamente la forma de que si vos pensás diferente, yo empiezo a criticarte, eso ni vos ni yo podemos aprender. Bien, acá, si todo está calculado y sale bien, Pablo de León va a aparecer. Apareció. ¿Qué tal, doctor Quirós? Buenas noches. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Hace un tiempo acá contábamos que usted iba a ser candidato y las dudas eran hasta hoy, hasta esta foto que vamos a ver ahora, si Quirós arrancaba o no arrancaba. Esto es Hoy a la Mañana. Usted con Horacio Rodríguez Larreta y también con María Eugenia Vidal, hasta ahora otra precandidata presidencial del PRO. Pero esa es la foto, sí. Esa es la foto. El PRO tiene 4 candidatos en la ciudad. Jorge Macri, Soledad Acuña, Emanuel Ferrario y usted. Y todos estos están muy curtidos en la política y usted va a tener que ir a una interna a resolver esto. ¿Cómo va a ser usted, que tiene un discurso, lo tenemos muy claro todos para la sociedad, pero digo, para pelearse o con Jorge Macri o con Soledad Acuña, en ser usted el candidato del PRO? ¿Y por qué un vecino tiene que pensar que usted sea el candidato de una ciudad que gobernaron Larreta y Macri? Bueno, ahí está, en tu último comentario me parece lo más rico, ¿no? Porque yo no me voy a pelear con ningún precandidato de mi espacio. Yo lo que tengo que ser bien claro es explicarle a la sociedad por qué tomé esta decisión, explicarle a la sociedad qué mirada y qué visión de ciudad tengo y explicarle a la sociedad cómo lo voy a hacer. Y luego cada uno de los precandidatos lo tendrá que hacer. Y lo importante es lo que opinen los ciudadanos porteños, porque ellos son los que van a decidir. A mí me parece que hay mucho debate, comúnmente mucho debate de cúpulas y tenemos que entender que las sociedades progresan cuando se libera o se pone en acción la energía que tiene la comunidad y las personas. Entonces nosotros tenemos que ser facilitadores del desarrollo social, no indicadores por donde hay que caminar. Yo tengo una última que es el cartelito imaginario que colgué con el recordatorio. ¿Qué pasa con un caso como el de Lucio, donde en hospitales no vieron las lastimaduras, las lesiones, no miraron los dibujos? ¿Qué pudo haber pasado? Y hago esta salvedad. Mi sensación, que también hay, no todos, pero un circuito médico que corporativamente se repliega y se defiende y dice, no, bueno, puede pasar. Nadie quiere dar la cara con esto. Bueno, te contesto tu pregunta y déjame hablar 2 segundos después de la mortalidad infantil que comunicamos hoy, que me parece que es algo que la sociedad es importante que conozca. ¿Puede ser? Sí, claro. Digamos, a tu pregunta yo diría, y me parece que tiene mucho valor lo que están haciendo los familiares impulsando esta ley, ¿no? Yo creo que todos tenemos... Hay una ley Lucio que están impulsando. De capacitación a todos los estratos del Estado, ejecutivo, judicial, legislativo, todos tienen que aprender sobre niñez, sobre violencia, sobre etcétera. Todo, poner en foco y prender un poco más rápido las alarmas de todos los involucrados en el cuidado y la atención de los niños, en cuáles son las señales de alarma, y también facilitar frente a esa observación las respuestas del Estado en diferentes dimensiones de cuando alguien tiene una alerta sobre un niño, ¿no? ¿Pero qué pasó con...? ¿No vieron? Bueno, toda gente profesional, experta. Bueno, ¿no vieron los dibujos? ¿No vieron las lastimaduras, las lesiones? Imposible decírtelo porque no tengo los elementos de juicio. Lo que sí creo es que esto es una demostración que allí hubo oportunidades perdidas que terminaron con este hecho tan dramático y por lo tanto hay que trabajar en corregir esos mecanismos que generan esa oportunidad, ¿no? Bien, por favor, finalmente... Sí, porque hoy comunicamos esa foto, en realidad comunicamos el resultado del año 2021 de mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires y presentamos el número más bajo de la historia de mortalidad infantil, la historia de la ciudad, que es un valor muy relevante que todavía tenemos que seguir trabajando en seguir bajándolo.
pero digamos, hemos mostrado el resultado de 15 años de políticas públicas. ¿Solo en Ciudad bajó, en otros distritos también, bueno, a nivel país, como estos son los datos del 2021 de la ciudad, todavía los datos del 2021 del resto del país no están publicados, con lo cual no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir que estos valores están casi por la mitad de los valores promedio de la Argentina del 2020 y muy por debajo de los valores de Latinoamérica y muy similar a países desarrollados. Es decir, que hay un trabajo, una demostración de que cuando vos pones el foco en algo, profesionalismo, consistencia y convicción de lo que tenés que hacer, verdaderamente tenés resultados que para la sociedad son importantes, ¿no? Doctor Quiroz, gracias por haber venido. Por favor, gracias por invitarme. Muchas gracias, verdaderamente. Vuelvo y quiero seguir con Lucía Salinas y con Rolo. Hoy se conoció el veredicto. Culpables, la mamá biológica y su pareja. Rolo. Fue un fallo que era esperado porque la cantidad de pruebas que se produjo durante el debate demostró que estas dos mujeres, Abigail Páez y Magdalena Espósito Valenti, sometieron a un infierno a Lucio durante al menos un año. El año que pasó desde que la jueza Ana Clara Pérez Ballester le sacó el niño a sus tíos paternos y a sus abuelos y se los entregó a estas dos mujeres sin siquiera hacer un estudio socioambiental sobre a dónde iba a vivir el nene, en qué condiciones, cómo lo iban a mantener y en qué entorno lo iban a criar. Hoy se supo que las dos son culpables de homicidio por una cuestión del Código Procesal de La Pampa. Recién el 13 de febrero se va a conocer el monto de la pena, que ya se puede anticipar por la figura, es prisión perpetua para las dos. A una la condenaron, a la madrastra, por llamarla de alguna manera, también por el abuso sexual del nene. A la madre la excluyeron de esta imputación, lo cual generó muchísima polémica y sobre todo mucho dolor entre los abuelos, los tíos, el papá de Lucio. Y en todo este contexto también se conoció hoy una grabación que corresponde al 7 de diciembre del año pasado, cuando estaba en medio del proceso este juicio oral y se le dio la posibilidad a Abigail Páez, a la novia de la mamá de Lucio, de hablar, de defenderse ante el tribunal oral que la estaba juzgando y que hoy la encontró culpable. Allí habló durante largos minutos, se conocieron hoy algunos extractos, se la puede escuchar a Abigail Páez hablando sobre el crimen que cometió y tratando de excusarse, tratando de disimular lo que había hecho y hacerlo pasar por un simple castigo por una travesura que el chico había hecho. Si les parece, escuchemos una parte y después lo analizamos. Por favor. Yo lo tomé de los pies cuando el doctor me dijo que había fallecido y me dijo que no lo tocara y gritaba. Me acuerdo que no pude reaccionar, creo que, no sé, 3 o 4 días después lloré porque no reaccionaba, no sé, estaba traumada con su imagen en mis brazos, que estaba muerto, y yo lo estaba criando, lo conozco desde que es un bebé, lo extraño mucho. Y nunca se me hubiera cruzado por la cabeza lastimarlo de esa manera, o que se muriera, o abusarlo como dijeron. No, jamás. Nunca tuve una denuncia, nunca tuve un ingreso a la comisaría, no tengo ningún antecedente de nada, porque nunca lastimé a nadie. Realmente yo no me imaginé nunca que esto podía llegar a pasar. Sé que hice mal las cosas y que no se justifica una violencia para nada de ningún tipo. Y sí reconozco que se le daba un correctivo cuando él hacía cagada como cualquier nene, pero no era una cosa como la están contextualizando, como están queriendo hacerlo ver, que lo cagábamos a palos todos los días, que se lo violaba. Yo lo amaba y lo extraño mucho y pienso mucho en él y hablo mucho con él. Y no vengo acá a victimizarme, todo lo contrario, es muy difícil estar sentado en esta silla. Es muy difícil que todo el mundo te esté señalando por algo que contextualizan de una manera horrorosa, como si fuéramos monstruos. En ningún momento fue una cuestión de por plata, ni por nada, ni por ningún tipo de beneficio. Nosotros lo queríamos de vuelta porque Magdalena era su mamá y lo extrañaba, yo la iba a apoyar
como su pareja, nada más. Este testimonio que se conoció hoy, Lucía. Sí, lo que me parece importante destacar es lo que resolvió el tribunal cuando las encontró a ambas culpables del homicidio, responsables de haber asesinado a Lucio, donde se habló de una agresión que no fue solo ajustada a un día puntual, que fue el día que finalmente él pierde la vida, sino que el tribunal habló de una modalidad abusiva crónica. Esto la atribuyeron a las dos, que las lesiones a la que sometieron, que le generaron a Lucio, los distintos hechos de violencia a los que lo sometieron tuvieron una extrema continuidad en el tiempo. Se habló de alevosía, se habló de ensañamiento y del nivel de crueldad que aplicaron en cada uno de esos abusos físicos como sexuales. Hay otro fragmento en donde la pareja de la mamá biológica, a quien escuchábamos recién, dice, ¿cómo me quieren acusar de un crimen de odio? ¿Cómo puedo odiar? No lo dice, pero es esto, a los hombres. Si yo quiero hacerme una intervención hormonal y yo quiero eso. Sí, yo quiero ser un hormonal. El tribunal le dio la razón en ese punto, de hecho, porque el particular damnificado, los representantes de la familia de Lucio, habían pedido que, además de condenar a estas dos mujeres por el homicidio agravado por la alevosía y por el ensañamiento, que también se las condenara por un homicidio cometido en el contexto de odio de género. Lo que dijeron los jueces es, acá no se pudo probar que haya odio de género, no era un odio dirigido hacia Lucio porque Lucio era un hombre, le dan de alguna manera la derecha a esto que dice Abigail Páez, que han podido comprobarlo, que ella se declara no binaria. Así que entendieron los jueces que no estaba ese tema en el medio. Dijeron, los jueces lo que terminaron diciendo es, realmente para ellas el nene era un obstáculo, no importaba su género. Si era nena o si era nene, era lo mismo. Lo mataron porque era un estorbo para la pareja. Y lo que les quiero dejar muy en claro es esto. Abigail Páez, en esa declaración que hizo, donde, por supuesto, al ser imputada, no tiene obligación de decir la verdad, mintió de punta a punta. Dijo, acá no hubo una cuestión económica. La realidad es que para estas dos mujeres, el nene era un cajero automático. Lo que hacían era usarlo para sacar plata. ¿Cómo era el cajero? ¿Cómo era? Bueno, lo van a buscar, se lo sacan a sus tíos, la guarda la tenía la tía paterna y una vez que la familia quiere mantener el contacto con el nene, se lo llevan a 140 kilómetros de distancia. El nene vivía en General Pico y se lo llevan a Santa Rosa. Allí, cada vez que la familia, los abuelos, los tíos lo querían ver, les pedían plata. Le tenían que hacer una transferencia por Mercado Pago para poder mirarlo, verlo en una videollamada por WhatsApp. Habían buscado un subsidio también. Habían buscado un subsidio, habían conseguido también recibir dinero por la tenencia del chico, pero claro, ¿qué ocurrió? En el día a día, y esto se demostró en los chats que intercambiaban estas dos mujeres y que se expusieron en el juicio oral, se les hizo insoportable vivir con el nene. ¿Qué hacían? Lo castigaban dejándolo solito a la intemperie en el patio de la casa donde vivían, en pleno invierno en La Pampa, lo dejaban solo en la casa. Abigail Páez, la que hablaba y decía, yo lo conozco desde bebé, mentira, lo conoce desde el año 2020, lamentablemente, ojalá nunca lo hubiera conocido, pero esta mujer le pedía todo el tiempo a su pareja que castigara a Lucio, que le diera correctivos físicos, así lo llamaba. Ella dijo correctivo, pero nada más. No, pero además le exigía a su pareja, a la mamá del nene, que se ocupara de castigar físicamente, corporalmente al niño. Más allá de lo que surgió en la autopsia, lo que marcaba Lucía, que es que el nene tiene heridas crónicas, desde hacía más de un año que lo venían castigando, y de hecho, esto que ella define como quizás se me fue la mano cuando él se había mandado un moco, le terminó dejando la impronta de la suela de su zapato en la espalda al nene. O sea, cuando la asesina lo pisó contra el piso, lo aplastó y le rompió varios órganos, entre ellos el hígado. Por eso no puede no saber y no puede decir que esto era simplemente tratarlo de una manera quizás un poco severa. De hecho, la justicia la condena a ella por el abuso sexual y no a la mamá, porque cuando ocurre el crimen, el 26 de noviembre de 2021, ella es la que sale con el cuerpo del nene a pedir ayuda a los vecinos y les dice a todos, entraron ladrones y lo violaron. Lo que dice la justicia es, ¿y cómo sabía ella que lo habían violado? Porque ella había cometido la violación con un objeto que se encontró porque sabía en la casa. Ella lo tenía claro. Y por eso le dieron el beneficio de la duda a la madre y no a ella. Ahí retomo algo que dijo Rolo, que tiene que ver con las conversaciones de ellas dos que fueron expuestas. Hoy se conocieron más detalles en algunos de los fundamentos de la sentencia, donde ella misma, Abigail, lo que reconoce
es que no soportaba al niño y ella reconoce en esos mensajes distintos golpes y distintas formas de agredir al niño. La madre lo convalidaba e incluso planeaban cuándo no enviarlo al jardín porque tenía golpes en el estómago, moretones en la cara. Ya está, con ella y con la otra, porque es insoportable escuchar. Quiero pasar a la otra parte, que es la del circuito que falló, si en el jardín, si en el hospital. Osvaldo. No, una cosa que me quedó pendiente de lo que decía recién Rolo. ¿El crimen de odio se usó alguna vez contra un hombre? No, hasta ahora no se aplicó. Es una figura reciente en el Código Penal y no se ha aplicado en un caso donde... ¿Se llama así odio de género? No, es un crimen de odio. Puede ser odio también, por ejemplo, racial, religioso. O sea, se ha aplicado, por ejemplo, en casos donde han matado a alguien por su condición de judío o... digo, por dar un ejemplo, la pregunta concreta de Osvaldo no se usó nunca, no necesariamente está relacionado con el odio de género. Acá se planteó el odio de género hacia el género masculino, no se logró probar en la mirada de los jueces. Y lo que preguntabas vos, Diego, a este nene lo llevaron a 5 salas diferentes de atención médica, salas y hospitales. Pero no están denunciadas ni las salas, aunque sea investigarse, que alguien, un médico... Están obligados los médicos. El pibe pasó, Están obligados los médicos. Por supuesto. Claro. Bueno, todos miraban para otro lado y ahí es donde entra esta cuestión del prejuicio que algunos plantean de quizás no sospecharon porque la que la llevaba al nene era la mamá y nadie piensa mal de la mamá. Pero la verdad que son solo elucubraciones que se pueden hacer porque nadie salió a decir, sí, yo lo atendí al nene y no hice ningún tipo de denuncia. ¿Fue a centros diferentes, Rolo? Fueron a 4 centros diferentes, repitieron solamente 1. Ahí quizás podrían haber dado la alerta porque ya era la segunda entrada. Siempre planteaban excusas como se cayó del árbol. No, porque digamos, si hay una guardia y ve a un chico por primera vez, ve una herida anterior, Diego, le pueden mentir a la... Pero los pediatras están medianamente... tienen training para eso. Deberían tenerlo. ¿Y los dibujos, Rolo? ¿Y los dibujos? Los dibujos, según los peritos que grabaron el juicio, muestran que el niño claramente estaba expresando eso en el jardín, que había sido abusado. Pero en el juicio declararon las maestras del jardín y dijeron que era un nene feliz, que ellos siempre lo vieron como un niño totalmente normal y que no tenía ningún signo de abuso. Y la justicia, Rolo, porque hay una jueza que tomó una decisión, hizo un socioambiental, hizo el seguimiento que tenía que haber hecho. No lo hizo. No lo hizo. Por eso destacábamos el nombre. La jueza se llama Ana Clara Pérez Ballester. Ella fue la que primero le otorgó la tenencia del nene a sus tíos, concretamente a su tía, le hizo un estudio socioambiental enorme a la tía, fue gente a la casa, fueron a ver cómo conseguían los ingresos para mantener al chico, en qué contexto se iba a criar. Ahora, cuando aparece la madre y reclama la devolución del nene, la jueza se lo entrega directamente, entiende que hay un acuerdo en la familia y no hace ningún estudio socioambiental y no hace ningún seguimiento. Bien. Se le hizo un sumario en el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa y se lo cerró. Lo cerraron por 3 votos contra 2 y ahora hay una denuncia penal para que se investigue por incumplimiento de los deberes a esta jueza. Muy bien, vamos a hacer una tanda, por favor. En algún momento, será en 2 meses, será en menos, va a aparecer un billete de 2.000 pesos. ¿Es una gran novedad? No lo es. Hay tweets, hay comentarios. Pablo de León. Bueno, allí están hablando referentes de la oposición como María Eugenia Vidal, que se refirió al tema, hace un rato también lo hacía Tetaz. Ella dice que el billete de 2.000 aún no salió y ya no alcanza para comprar 1 kilo de asado. El plan económico del kirchnerismo es la inflación. La verdad es que el billete de 2.000 va a tener gusto a poco para todos y recién sacaba una cuentita, ¿no? Cuando salió el billete de 1.000, no hace tanto, lo destrozó la inflación claramente, fines del 2017, equivalía a unos $50.
a unos 50 dólares. Hoy, para tener un billete del mismo valor, necesitaríamos un billete no de 10.000, de 20.000 pesos, para que un billete al valor del blue esté más o menos equivaliendo a lo que son 50 dólares. Este billete de 2.000 pesos, pensá que son 4 dólares, 5 dólares con mucha suerte, ¿no? El argumento de que favorecen los billetes de mayor denominación, todo el circuito negro, delictivo, la informalidad, es atendible en países con mayor estabilidad y con una moneda más fuerte. Por supuesto. Y con controles, de acá verdad. hay una economía informal del 40%, del 50%. Pero más allá de eso, pagan billetes, les pagan en billetes. Pero Diego, si vos querés pensar en seguridad, mejor tener billetes de altísima denominación para que el que tiene que hacer una operación grande no tenga que andar cargando 25 bolsos llenos de dinero. Si tuviéramos billetes de 10.000 pesos, de 20.000, como decía recién Ceci, se podría mover dinero en grandes cantidades con mucha más seguridad. Sí, el billete- Quieren que lo billete- muevas electrónicamente, por Si el billete- depósito, No. por transferencias, ¿no? Pues el billete más grande va a ser de 5 dólares. Sí. Ese argumento se cae. Sí. Digo, estamos hablando de un billete de 5 dólares. Hay No un tiene ningún argumento, sentido. No tiene- como esta pelea ha sido totalmente ideológica. ¿Por qué? ¿Sabés Explícalo. no, pero quiero decirte esto. ¿Sabés uno de los argumentos que usaron los defensores de que salga el billete de 5.000 y de 10.000? Le explicaron o argumentaron que esto está favoreciendo la dolarización y correr contra el blue. Escuchen ¿Por esto, qué? esto es hermoso, escúchalo. Sí, o patético, pero bueno, hay un montón de operaciones en Argentina que se hacen en pesos, en negro y en pesos. Pagar la carpa en un balneario caro en la costa, pagar una cabaña en el interior del país durante el verano. La gente, o comprar un auto y hacer la operación en billetes y no con una transacción electrónica. Esas operaciones se hacían en pesos. Hoy, para hacerlas en pesos, necesitas un bolso para Eso llevar mismo. la plata. Entonces esa gente que aceptaría pesos y se movería en pesos, se va a cambiar al blue, los billetes, Lo que vos decís que por una dólares, carpa para en un poder balneario llevarse... por ahí ya le pagan con el Pero billete Diego, de si dólar. un cajero Y claro. automático quizás te da máximo de 15.000 pesos y a veces ni siquiera tiene billete de 1.000. Sí. Y tenés que salir con un fajo de billetes así Para pagar. una suma que se te va en pocos días por los precios que tenemos. Bien, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos y ahora verdad, consecuencia. Hasta el domingo. Nos vemos.